Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo un invitado muy especial, Art of Fighters. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y tú? Gracias Muy bien, muy por bien. verme aquí. Gracias. Es un placer. No, al contrario. Oye, justamente quiero hablar primero de tu 25 aniversario que acaba de pasar. ¿Qué tal estuvo? Genial. Está una emoción única por volver a pinchar juntos los tres originales de Art of Fighters. Cada 10 años, creo que estaba, la última vez estaba 10 años antes, por el Trackstorm, 25 años de Trackstorm. Y estaba súper bien, una atmósfera única, la gente estaba súper, todo perfecto. Es un gran placer para mí de pinchar los tres puntos. Sí, muy bien. Qué increíble. Aparte, 25 años es ya una vida, es muchísimo tiempo. Aquí me gustaría que también comenzáramos con tu historia, cómo empieza la idea de hacer Art of Fighters. Pues me gustaría que me contaras prácticamente desde el inicio cómo han sido los procesos y todas las etapas que han tenido, pues también esto, ¿no? Que al final pues fueron abandonando la agrupación, por decirlo así. ¿Cómo ha sido toda esta historia? Para empezar, ¿de dónde nace la idea de hacer Art of Fight? Tenía creo 14 años, 13 años, algo así. Y tenía un amigo, un grupo de amigos que estaban nerd, completamente nerd, sí. Pero estaba 90, 95, 94, algo así. Y uno de esos mis amigos, un día estábamos haciendo cosas con el 3D, de gráfica y cosas así. Y me dice, tengo un programa, un software para hacer música. El software estaba súper loco, se llama Fast Tracker. Y así intentamos de hacer un poco de música. Este mi amigo estaba más comercial, música diferente. Y a mí me gustaba esa cosa, el bombo directo, el bombo dritto. Y así empezó a producir algunos temas. No sabía nada de música, nada de hardcore, no sabía nada completamente. Tenía algún recompilatorio de club aquí cerca de mi casa. Y nada, 97, 98. Hablo con Luca, el segundo de Art of Fighter, y estoy haciendo esta música. Y él me dice, yo conozco un tío en mi escuela que hace un programa de radio. Voy a poner tu caseta, porque no estaba el CD, estaba la caseta. Tu caseta a ese tío, y ese tío es Mateo, el tercero. Y así escucharon la caseta, estaba súper mal. Estaba súper mal porque yo no tenía ni idea de nada, cómo se hace música, nada de nada. Estaba haciendo melodía así, a caso, random. Y nada, escucharon la caseta, ridieron mucho porque no les gustaba, era una mierda de canción. Y dopo decidimos ok, vamos a intentar algo juntos. Estaba en 98, creo. Y empezamos a hacer música, demos y cosas. Y los primeros clubs aquí cerca de mi casa. Y a pinchar, con vinilos y cosas así. Y 98, 99 hemos enviado 50 demos a casa discográfica, muchísima música. Estaba todo súper mal. Pero en el verano del 99, algo diferente. Y hacemos We Can Change, Art Makes the World Move, Release, el primer EP. Y Traxon se llamó, aquí, eso está bueno, vamos a ponerlo en vinilo. Eso es el principio de todo. Y dopo muchísima música, muchísimo tiempo en el estudio, y sí, está un buen inicio. Oye, aquí me gustaría preguntarte, justo, a ver, es que es una carrera tan longeva que lleva tantos años
que has visto todos los cambios, o sea, desde el tema analógico, o sea, como antes la producción musical era completamente distinta, ¿no? Hoy, o sea, lo que haces es que descargas plugins, descargas cosas y es mucho más sencillo, ¿no? El hacer nuevos sonidos, el hacer pues sí, nuevas cosas. Antes era mucho más complicado. O sea, tú extrañas, por ejemplo, esta parte análoga de crear como que los sonidos de estas otras formas. ¿Te gusta más lo que ha venido hoy en día? Para ti, ¿qué tan fácil ha sido el irte adaptando a estos cambios que ha habido durante el tiempo? Pero nosotros, como te he dicho, usábamos ese programa que se llama Fast Tracker. Estábamos 100% digital al principio. Al principio estábamos 100% digital, solo campeonador y todo. Y todos los otros productores estaban analógico. Y nosotros no conocía nada de música, nada. No sabía que alguno del sonido de hardcore se hace con el Juno o el Virus o el 909. No sabía nada. Hacemos cosas porque se gusta, no tenía conciencia de cómo hacer cosas. Y dopo, trabajando con Traxxon y los otros productores, es la cosa más importante. Dopo, ok, puedo hacer esa cosa con este tipo de synth, este tipo de plugin. Es una cosa dopo. Ha venido muchos años dopo, muchos años. Creo que hasta el 2002 estábamos usando ese programa que no tenía nada, tenía solo, es un campeonator. Puedes solo hacer volumen y poner la nota. Nada más, no tiene filtro, no tenía filtro, no tenía plugin, nada. Y dopo el primero EP con un sonido mejor, una producción mejor y programa mejor, estaba Earthquake. Esto es el primero vinilo que hacemos con Logic Studio, y así con un programa, con plugin, con cosas así. Eso era el primero, pero todo antes de ello, Artwork, Beacon Change, estaba todo nada analógico, todo digital. Y pero te entiendo porque la producción cada año, cada mes va a ser diferente, porque ahora tenemos millones de plugins y mucho de eso no necesitamos. Es un poco una cosa de un mercado, sello de vender. Tú necesitas el plugin, ese plugin porque ese plugin hace esa cosa. Verdad es que no necesitas de nada. Tienes todo, ahora tiene todos los samples, necesita de un synth, puede silent, un serum, quello que te gusta. Tiene que ver la idea, es más importante que el equipo que tienes. Muchas personas, tengo mucha gente me envía sus temas, sus demos y me dice, sí, pero necesito de esto, sí, pero necesito de esa máquina, el virus, necesito de ese plugin, no tengo un buen sonido. Sí, pero no. Puede ser música con el headphone, puede ser música con un studio súper perfecto. No es importante nada. Ahora necesita de un buen computer y nada. Y la idea. Aquí que me falta ahora es las ideas de la música. Sí, justamente, como que ahora, de hecho, se ha vuelto tan sencillo que se nota, ¿no? Justo por lo que decías, que hay ya también, bueno, o sea, que hay ya tantos plugins, hay tantas cosas que se facilita mucho a los productores de hoy en día el crear canciones. Está súper bueno ahora que yo puedo volver en YouTube, cercar tutorial, cómo se hace un bombo up tempo, un bombo raw, un bombo gate kick. En 5 minutos tengo toda la información que necesito. Todo está aquí. Es súper. Y 25 años antes no tenía nada. Sí. Es súper bueno ahora. Sí, pero eso ayudaba, ¿no? También como que al tema de la creatividad y la imaginación para decir
con lo poco que tengo y lo poco que sé, quiero hacer esto y siento que de verdad, o sea, los que empezaban a hacer algo o a sobresalir, era porque de verdad tenían muchísimas ganas, porque estaba muy difícil. O sea, ¿cómo, por ejemplo, tú, o sea, cómo hiciste? Fue experimentando nada más, me imagino, o sea, porque no hay tutoriales, no hay nada, poca gente estaba como que en eso, que de hecho también me gustaría preguntarte, o sea, en Italia, ¿cómo se estaba moviendo el hardcore en esa época? ¿Qué tan difícil era conseguir pues eventos para pinchar? O sea, ¿cómo fue que empezaron como que a hacerse pues de renombre? Ok. En Italia estamos muy fortunados porque tenemos dos clubs muy importantes. Uno estaba el Number One, está súper cerca de mi casa, de la casa de Luca y también de Mateo. Y hasta el 95 empezaron a poner música más dura. Y al tiempo, y nosotros estamos... ahora mucha gente dice art techno no es hardcore, hardcore no es art techno. Verdad es que hardcore es un género de techno. Esa es la verdad. Hardcore es techno, punto. Es la parte más dura, más experimental, más difícil, más complicada del techno. Es así. Aquí tiene el techno minimal, house, nosotros somos aquí. Y ese club estaba pinchando de música de Bonsai, Cherry Moon Tracks, de Bélgica, música de Germania, de Holanda, claro, y así estaba un poco a poco música de América, Industrial Strength, y ese estaba el nuestro primer contacto con hardcore. No sabíamos de la existencia del gabber, o aquí la llamaban, no la llamaban, no tenía nombre, no tenía nombre de esa cosa. Ahora una otra cosa diferente que es como que necesitamos de poner un nombre a todo. A todo. Claro. Uh-huh. Yo lo entiendo como productor, escucho la diferencia, claro, pero es el mismo. Es una macro cosa y la escena hard en general está súper pequeña. Tiene la música mundial, está así. La música electrónica es así. Nosotros somos así. Súper pequeño. No, nosotros pensamos que la style está súper grande, la hardcore está súper grande. No, somos nada. El panorama musical mundial somos nada. Pero poco a poco, cada año, un poquito más. Y no entiendo por qué diferenciar y también algunas veces de cercar de ser muy agresivo contra el otro. Ok, tú escuchas Frenchcore y tú escuchas Euphoric Hardstyle, es el mismo. Es la misma idéntica cosa, es solo un poquito diferente, ma es la escena es una. Y sí, nuestra primera cosa es con el Number One, y ponía de todo. Así tenemos, empezaba con Scooter, Aipa, y por el final Speedcore a 300, 400 BPM. Eso era una serata normal, sí, eso es el nuestro. Sí. Wow. Mucha música de Germania, de PCP, Cardipane, eso es el hit. Y PCP y Cardipane es el nuestro, ¿cómo se dice? Hemos empezado a hacer música por intentar de copiar, hacer cosas similares que a Cardipane. Este está el nuestro riferimento. Holanda está muchos años dopo, ¿no? Tiene un estilo de hardcore diferente, es más, un poquito más fácil y comercial. No todo el productor es claramente, pero como Polesta, que es muy comercial. Nosotros intentamos de hacer música como PCP, Miro, Apocalypse Never o cosa clan, cosa muy oscura, muy
sí, porque nuestro primero EP estaba así. Tenemos un tema a 140 BPM, Hardcore Makes the World Move, que era un poco como PCP, y Beat and Change, que estaba a 180, y porque se gusta la melodía, se gustan las cosas así, eso un poco diferente. Y los BPMs al inicio, ¿cuánto? O sea, el hardcore, ¿a cuánto se pinchaba en los inicios? No tenía un BPM, no estaba importante, importaba. no importaba. En el principio de la serata estaba a 130, en el final 300. No era... Sí, 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 no tenía esta distinción de BPM así. También que me dije 150 BPM es hardstyle. No, no me importa. No, justo era lo que quería llegar. O sea, ahorita que estabas mencionando todo esto de que, pues al final es prácticamente lo mismo. Hoy en día no es una regla, ¿no? Pero sí casi, dependiendo de los BPMs a los que estés, parece que te encasillan ya en un género, ¿no? O sea, Sí. lo que acabas de decir, si estás en 150, van a decir eres hardstyle. Si estás igual en 170, eres Frenchcore. Si estás en 180, ya igual eres hardcore. Y ya si estás arriba de 220, eres uptempo. Entonces, como que, pero Sí. al final, pues, pueden tener sonidos distintos. Y, por ejemplo, algo que también me gusta hoy en día es que hay muchos artistas que como que van mezclando y tomando de un poquito de todos. Sí, 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 sí. Ahora, este año, el año pasado, también en mi set, no siempre porque depende, yo soy también un disc jockey. La primera cosa es de mirar la pista y a ver que la gente le pasa un buen momento. Así como disc jockey tengo que ser el mejor por la gente, no para mí. Pero en algunas situaciones, como este sábado, vamos a pinchar en Barcelona por Reborn y vamos a hacer yo y Anexist, vamos a hacer un set diferente de la música que me gusta ahora y que nosotros llamamos New Millennium, porque tiene el mismo sentido de la Millennium, pero está nueva. Y no entiendo que tiene melodía, que tiene cosa, tiene el drive, la capacidad es una cosa particular, no es la melodía, no es el bombo, no es el BPM, no es si tiene la voz, si no tiene la voz. Hardcore es solo pura y simple experimentación. Más que experimenta, mejor que es. Pero sí, es como, pero creo que es una cosa comercial de poner todo en una escátola. Es más fácil de vender una cosa que es fácil de reconocer. Si te digo, ¿qué es arco? Todo. Ok, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo puedo vender? Es más fácil ser, ok, este género es 200 BPM y se llama así. Y ese artista está haciendo la misma idéntica cosa, pero un poquito diferente. Y pongo un nombre y lo voy a vender. Ahora es muy malo, pero muchísima gente está pinchando y tiene mucha exposición, mucha promoción. No está haciendo música, no está haciendo música porque están producido. Es como, en principio no estaba mucho dinero, estaba una cosa más underground, un poquito más así. Ahora festivales están de 30, 40, 50 mil personas. El dinero, está mucho dinero. Y así tiene que vender cosas. Y necesita cada mes, cada año de cosas nuevas. No importa cómo es. Necesito más cosas nuevas que pueda. Y así toda la música está, los productores que hacen música por ellos. Y tiene mucha gente me dice, no, tengo que hacer un tema cada semana, un tema cada mes. No es una cosa artística, no es no es un trabajo así, Claro. no está trabajando por el banco. Tiene que hacer cosas, si tiene algo de decir y cada mes tiene un tema nuevo que está súper bueno, original y experimental, bien. Si no lo tienes, ¿por qué? ¿Por qué ponerlo a la gente? Si es una cosa, no necesito porque tengo que el algoritmo de Instagram, eso es.
es un poco raro ahora la escena musical. Pero en el medio de esto tenemos muchos productores que están están buenísimos, están haciendo cosas diferentes. Es un poco difícil ahora de trovar la música buena cuando tienes 200 nuevos temas a semana, que la semana. es el mismo. Y también es es un poco raro que, como tú dices, ahora tenemos todos los plugins, todos los programas, toda la conciencia, tutoriales, porque el 90% va a ser el mismo tema, con la misma estructura. Si escucha un tema que no conoce, ok, ahora tiene el break, subidón, aquí, así, ahora se firma, ahora cambia. El mismo. Como ok, tengo que hacer ese estilo musical, se hace así. Pero hardcore no se hace así. Hardcore se hace, voy a experimentar y no sabe no sabe el final. No me importa. Sí, es que, a ver, justo hablando de ese tema, de la creatividad, o sea, quiero tocar varias partes. La primera, lo que decías de, no puedes tú forzar a sacarte canciones cada tiempo, porque lo que dices, ahí ya pierdes creatividad, ya estás haciendo justamente el tema de, voy a sacar una estructura, voy a hacer lo que esto, tal, y entonces lo voy a sacar. Aquí también el problema es la época en la que vivimos, que todo se necesita hacer muy rápido, la gente ya no tiene como que retención, o sea, ya como que las cosas no se aprecian tanto, no sé si a ti te pasa, pero, por ejemplo, yo un tema que me encanta, lo escucho, pero después de 1 o 2 meses, ya no lo vuelvo a escuchar. Es algo muy triste, o sea, pero es que nos pasa a todos. Yo no sé si tiene que ver también con la cantidad de temas que salen ya hoy en día, que son, como dices, o sea, 200 a la semana, que dices, no me da ni tiempo de escucharlos, porque aparte si me gusta uno, lo pongo en repeat. Pero es este tema que, pues sí, o sea, como que también todos intentan seguir la misma fórmula. Lo que yo digo es que hoy en día se escucha bastante calidad, pero poca originalidad. O sea, hay productores nuevos que suenan muy bien, pero siento que entre tantos están intentando copiar a otros, a los que están en el top, que entonces como que pues suenan a la copia de la copia, y ya no, a mí sinceramente como que no me acaban de convencer lo que dices, o sea, como que al final no intentan tanto buscar nuevas estructuras. No sé, por ejemplo, a mí me encanta Sub-Zero Project, que acaba de justo sacar una canción hoy, y ellos siempre tienen algo que te sorprende, te puede gustar o no te puede gustar, pero siempre van a innovar y van a hacer cosas distintas, y eso es lo que me encanta de ellos. Al final, cada vez que escucho una canción de ellos, no sé qué voy a esperar, no sé qué va a sonar, no sé si van a tener la misma estructura, o sea, como que eso a mí es lo que me gusta. Yo creo que al final esa es la parte interesante de escuchar a un artista, ¿no? Exactamente, es un nombre perfecto para explicar esas cosas, porque cuando pone un tema al público, es distinto si quiere poner un tema al público y quiere poner un tema, quiero hacer una hit, inmediatamente una hit. Así voy a copiar voy a copiar quello que funciona en el momento. Diferente es, voy a poner un tema que yo creo que está bueno porque a mí me gusta en primero. Lo he hecho para mí. Y no sabe qué pasa con la gente. La gente puede decir, es una mierda total o es genial. Mucha gente no quiere esto porque, ok, tengo que poner el tema tiene que funcionar inmediatamente. Por una semana, por 2 semanas, no me importa. Voy a hacerme uno u otro. Es diferente poner música que no lo sabe. A mí me gusta, pero no sabe si a la gente le gusta o no, porque no es por la gente. Es solo para hacer música. Un par de meses antes, en mayo, he ponido 3 nuevos temas como Art of Fighter, del nuevo proyecto. Y exactamente es así. Algunas personas me han dicho, no, es completamente diferente de la música de ahora, no es también Art of Fighter del pasado, que es esto, no me gusta. Y otro me ha dicho, ok, te entiendo perfectamente, esto es exactamente Art of Fighter del 2024, es exactamente la evolución. Así, pero no me importa ni de uno ni del otro, porque me gusta a mí, es música para mí, yo creo que la música es una cosa muy rara porque es súper egocéntrica,
¿Es la palabra en español? Ok. Tiene Sí, que hacerlo para ti y solo para ti y dopo lo va a condividere con todos. Así. Ha sido una cosa para mí, ahora tienes. Y no me importa porque está para mí. Sí, que a ver, aquí justo yo creo que es mucho mejor el tener reacciones polarizadas, que unos digan, ah, no, ¿por qué hiciste eso? Otros digan que qué bueno que hiciste, o sea, que se note el cambio y se note en la opinión de la gente, como a varios sí les gusta y a otros no, porque eso quiere decir que hiciste algo que rompió con lo que se esperaba. Y eso, a mis ojos, y yo creo que de la mayoría del público es bueno. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo distinto, o sea, no estás siguiendo en el mismo tren que igual y van todos, o sea, como dices, es muy fácil, la verdad, por ejemplo, hoy en día, para muchos artistas de hardcore, porque muchos lo hacen, subirse al tren del uptempo, ¿no? Y decir como de, bueno, como está súper de moda el uptempo, pues vamos a hacer uptempo. Y entonces, pues ya todos están haciendo. Y entonces ya ahora, y hoy en día, a ver, que también eso es algo curioso, y que pasa que, por ejemplo, ahorita ya pues hay muchos artistas de hardcore que y ahora ya llegan con su set Millennium, ¿no? Porque como que la gente ya también de repente pues extraña eso, ¿no? Entonces, Claro. al final es como de, pues cada uno, o sea, si te gusta el hardcore, va, hazlo, ¿no? Pero también perdón de uptempo, pero si también, o sea, también puedes seguir con tu esencia, o sea, puedes seguir como que haciendo cosas distintas, o sea, puedes meter toques, es lo que yo digo también hoy en día que me gusta, que, o sea, ya la gente o los artistas suelen meter como que un poquito tal vez de otros géneros, que al final, Claro, como dices, pues claro. es lo mismo, o sea, se engloba, pero eso es lo que también hace que, pues, igual y tú puedas sonar diferente a los demás artistas. Y yo justamente estuve checando tus últimas canciones, a mí me gustaron, o sea, y sí, literalmente lo que dijiste, o sea, pues sí, no suena lo que tenías antes, pero ¿qué artista hoy en día suena lo que hacía antes? Y eso te lo puedes decir con quien sea, o sea, no sé, me pongo a pensar en Warface, o sea, la diferencia que hay entre sus últimos discos es muchísima, o sea, no suena ni siquiera, o sea, tiene su identidad, ¿no? Tiene como que esa esencia, pero al final suena súper distinto, y al final todos tienen que estar evolucionando, ¿no? Para poder adaptarse Exactamente. y seguir creciendo. Si sigues también haciendo lo mismo que hacías hace 15 años, pues al final vas a perder también a fanbase y no vas a llegar a nuevas fanbase, a nuevas personas, porque pues, igual y ya no les va a interesar porque te quedaste un poquito pues oxidado. Sì. Però es como una forma diferente del mismo trabajo. Quello che stavo diciendo antes, siempre lo habíamos tenido disc jockey y productores como figura distinta. Ahora tenemos el social, esa cosa es un poco diferente porque por el social tú solo ves una imagen, un video y no sabes quello che pasa detrás de ese social. Y así es un poco, ok, tenemos mucha gente que es muy buena como disc jockeys, super, 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 más mejor que yo. Yo soy un productor en primero y dopo disc jockey. Però si eres un disc jockey, tiene que, ok, seguire un poco quello che l'evoluzione quello che gusta a la gente. Si eres un productor, tiene tu idea, tu visión completamente distinta, como ahora tenemos el nuevo álbum de Cefa, por ¿No? ejemplo. Tú dices Sub-Zero y te hablo de Cefa. Es un álbum que está súper, súper melódico, te puede gustar o no ese tipo de melodía, porque están un poco diferentes, como Middle Age. Sí, muy épico. Sí, épico, pero épico feliz. Feliz. No es épico, épico de... es siempre feliz, ok. Frenchcore ahora yo la llamo Peacock, se fa toda la Frenchcore ahora, excepto algunas personas, es happy Frenchcore. Para mí es música feliz, es muy feliz. Pero lo entiendo, es para un público más vasto y la gente va a bailar con el sorriso. Es una cosa muy buena. Pero sepa, ese álbum tiene muchos temas y está diferente porque puede escuchar su visión. Es un pianista, es un músico y tiene muchísima música en todos los temas. También en el bombo, como cambia el bombo, es musical, diferente que 200 temas, 1000 temas de uptempo. El mismo siempre. Lui hace la misma cosa, pero con su idea. Y también diferente, el último tema se llama Asturias, creo. Está a 300 BPM y me encanta. Es lo único que voy a pinchar.
pero me encanta porque tiene el contrasto, el negro con el blanco, de súper musical, súper melódico, pero a 300 BPM. Así es experimentar, hacer una cosa diferente, hacer una cosa que sorprenda, que dice que es eso. Eso me gusta. Me gusta también Chaos Project ahora. Está haciendo música muy diferente y me gusta. Me gusta Night Shift. Creo que es uno de los mejores productores ahora técnicamente. Tenemos mucha gente y mucha música muy buena. Quello que no me gusta personalmente, como tú dices, porque mucha gente va a seguir la moda. Si tú haces tu estilo, y ahora ok, en Holanda se escucha mucho uptempo, ok, está popular, y voy a hacer uptempo. Y es claro que no te gusta, porque yo conozco a la persona, los productores, no les gusta, pero me hablan y dicen, no, pero tiene que, me gusta. Entiendo la música, entiendo, stavo diciendo, l'uptempo y antes del uptempo, el extra raw, han descubrido una manera diferente de hacer, de hacer el bombo, de gestir el subwoofer. Es una cosa muy técnica. Si nosotros tenemos así de volumen, ellos extra raw uptempo tienes así. ¿Está bien? Perfecto. Voy a capir que, ok, está genial. Algunos artistas estaban genial. Pero no podemos continuar a hacer música que está el mismo tema repetido por 1000. Tenemos que volver. Y es fácil de ser, ok, el bombo ahora está así, pero ¿dónde está todo lo otro? ¿Dónde está la melodía, la voz? No tiene nada, tiene solo el bombo ahora. Sí, es más fácil así, no es un género musical así. Ok, el mejor está. Tienes tu riff, tu armonía, tu synth, el bombo, el ritmo, la voz, tiene todo. Tiene una idea, el tema tiene una historia dall'inizio alla fine. Ok, así es música. Otra vez es, ok, tiene el break con el cantadito, y dopo un bombo. Y dopo tiene algo más. Es como un cuadrato, non so come... Una ola. Sì, però musica para mí es una onda. Es una onda, tiene que haber una storia. È un DJ set tiene que haber también una storia. Voy a empezar con algunos temas, poi en el medio voy a subir un poco más emocional, poi voy más duro, poi más duro, poi voy a creo que la música es así, no es una cosa de trabajo, tengo que trabajar, hacer cada mes esto, tengo que tener el social así. Sí, ok, todo es importante, pero la primera cosa yo creo que es experimentar. Sí, y ahorita que también hablabas, por ejemplo, me quedé pensando un poco con lo de Cefa. Siento que a los que son músicos, o sea, que de formación, son los que tienden a experimentar más, ¿no? A hacer cosas distintas. Siento que obviamente se les facilita y también creo que hoy en día, al final como muchos, nada más, pues igual y quieren, pues hacer música por hacer música, o sea, lo que tú dices, que lo ven como más un trabajo, entonces se encasillan mucho en este tipo de cosas. O sea, siento que al final yo creo, o por lo que he hablado con a ver, que la verdad son los menos, ¿no? O sea, los productores que han tenido cierta formación musical, pero creo que eso ayuda muchísimo a que como que puedas abrir tu mente, ¿no? Eso y escuchar otros géneros de música. Yo creo que son las dos cosas que hacen que más como que puedas, pues sí, abrir la mente hacia hacer cosas diferentes y no encasillarte solamente en lo que conoces. Sí, pero te digo un otro nombre completamente diferente. Unicorn Ketamine, ok. Tenía un otro progetto antes de Unicorn. Sí, IDOT, ¿no? Exactamente. Esta música muy, muy seria, muy, muy difícil, muy particular. Pero ahora
genial, porque está haciendo una cosa completamente diferente. No necesita de ser un músico, como dice. Claro que te ayuda, pero tener la idea. Voy a hacer una cosa que es como internet, es el reflexo, è un meme, esattamente. Non è una cosa seriosa, es diferente. Claro que no es como el álbum de Cefa, pero también es diferente. Es una cosa que me No, y sorprende. le gusta a la gente. Sí, es diferente, exacto, sí. El primer trabajo que tenemos como artistas, productores, disc jockeys, es de divertir a la gente. Es la primera cosa. ¿Cómo lo haces? No me importa. Pero Unicorn, como Grisi, es una cosa diferente. Y Unicorn no es la copia de Grisi, es una cosa diferente también. Ahora tenemos otros 5 copias de Grisi y Unicorn. ¿Por qué? Porque la gente dice, sí, está súper bueno, tiene muchos bookings, yo quiero haber booking también como ellos, voy a hacer el mismo. No es eso, tiene que haber la idea prima y dopo hacer la idea. Mad Dog da un tempo completamente diferente. Muchos ejemplos, muchísimos. Pero tiene que haber, necesita una idea de base, pero claro que si conoce también la teoría musical, tu trabajo está un poquito más fácil. Pero conoce muchísimos productores que tienen nada de conocencia musical. Yo también tengo solo poco, sí. 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 A ver, que también existe la gente, no sé, yo pienso mucho en un guitarrista que yo tuve. Yo hace mucho tiempo tuve una banda de metal y él era excelente guitarrista y nunca tomó una clase, ¿sabes? De música ni nada, pero se le daba nada más, o sea, él tenía un oído tan desarrollado para las notas, para todo, que lo escuchaba y, o sea, lo veías tocar perfectamente sin tener, de verdad, nada de teoría musical. Entonces, es ahí cuando dices, wow. Entonces, obviamente sí pasa, pero sí creo que al final el tener esta instrucción como que te hace, si no tienes ese talento natural, por decirlo así, como que puedes al menos descubrir cómo hacer pues ciertas escalas y qué te va a funcionar, y si quieres algo oscuro ya sabes de, bueno, no, si hago esta escala pues va a sonar más lúgubre, si quiero algo más feliz voy a hacer otro, ¿sabes? Como que siento que ese tipo de cosas ya se te hacen mucho más fácil y puedes, sí, claro, ya con una idea que tengas de quiero que aquí tener una canción, la que tenga estos tonos oscuros y de repente otros felices y que suena bla bla, o sea, ya es más fácil a nada más, pues digo que también obviamente la práctica es el maestro, ¿no? Entre más practiques pues más vas a ya tener idea de cómo ir haciendo pues, los sonidos que tú quieres. Oye, que por cierto, a ver, quiero cambiar un poquito de tema. Quiero saber por qué, o sea, tú pinchas mucho en España, ¿no? Sí, año pasado, sí, muchísimo, sí. En lugar diferente en España. Estoy intentando de volver no solo en Cataluña o Madrid, ma volver también en el medio de la España, en el norte. Estoy hablando con personas, con promotores. Ahora tengo una gente en España, está Medaus, porque quiero hacer un trabajo un poquito diferente en España. Vedo un potencial gigantesco. A la gente le gusta volver a bailar, le gusta de todo. Como por ejemplo he pinchado en Sala Groove por Rape Mission. En ese cartel estaban yo, Unicorn Ketamine, Phantasm, Waka, y todos juntos. Y Unicorn estaba a la 1 de la noche y yo cerraba la noche, porque es así, la música es así, no tenemos que hacer una línea continua. Ok, lento, 150 y final. Subiendo. No importa nada. ¿No? La música es diferente ahora. Esta es evolución. No es evolución mi bombo está súper así. No es eso. También con el art techno, Fantas, sí, lo llama art techno, pero no es art techno, es un mixto de techno, art style, o school, es todo mezclado, no es un género definido, está perfecto en una serata hardcore como está perfecto en una serata techno y no tiene ningún problema. Y España creo que es
está perfecto ahora. Está España, Francia también. Está mucho abierto mentalmente. Le gusta de todo. Puede pinchar de todo. La única cosa tiene que ser música buena y volver a divertir a la gente. Y así, sí. También el próximo año quiero trabajar mucho con España más que Holanda, Italia. Creo que es un mercado muy, muy importante. Ahora tenía también productores como Broken Minds, como Wakan, y está súper bueno, tiene mucha fiesta, más profesional cada año. Es súper. Y me encanta. Me encanta la gente, me encanta la comida, somos como hermanos, como cocinos. Sí, países hermanos, sí, sí. Sí, Oye, mira, se me hace muy curioso, es que justo hace poco entrevisté a Andy Decor y también él me estaba contando que últimamente, o sea, muchos de sus bookings, casi todos han sido en España y en Francia. Entonces, eso habla de también que cómo está creciendo la escena, que eso lo he hablado también, ¿no? Con muchos artistas españoles de aquí en España, en lo que ha sido después del COVID, ha crecido de una forma exponencial. O sea, allá hay una cantidad de fiestas impresionante. Y por ejemplo, lo que dijiste de Rave Mission, que de hecho yo quería ir y no pude, pero bueno. Es que ese me gustaba mucho porque aparte sí, justo tenía una fusión de varios artistas que pues la verdad son bastante distintos, de distintos géneros. Entonces eso me gustaba. Y Phantasm, la verdad es que me daba también muchas ganas de verlo porque era algo muy distinto. O sea, aunque sí tenga todos esos toques, o sea, su set es algo, no sé, es muy enérgico, es distinto a que sí, porque lo que dice es mezcla varios géneros, ¿no? Entonces sí. eso lo hace para mí como que único, por decirlo así, o sea, entonces es algo que ya últimamente se ve mucho aquí en España, en Madrid, o sea, que ya en los eventos te empiezan a mezclar varios géneros y a la Sí. gente está mucho más abierta también a escuchar estos géneros. Eso no sé si pase, por ejemplo, en Italia o en Holanda, que siento que ahí están más encasillados, ¿no? O sea, como Sí, que es o fiesta de Millennium, o fiesta de Optempo, o fiesta de Euphoric, o fiesta, o sea, pero no pasa esto esattamente. que aquí sucede hoy en día ya en España, ¿no? Esattamente, esattamente. Io veo también en Holanda, las fiestas están súper, pero la producción está perfecta, está súper grande todo, pero estamos en 2024 y ancora tenemos la sala de Millennium, la sala de esto. Creo que ese año estaba el primer año con Anger Fist en el main stage de Defcon. De Defcon, sí, En sí, sí. el primer año Sí. es ¿por qué? ¿Por qué? Y no 10 años antes. ¿Por qué? Sí. Porque Pero fue la primera vez que cerraban el main stage. O sea, ok. cualquier artista de hardcore. Fue la primera vez en la historia de Defcon, sí. Però quello che intendo è, io credo che algunas fiestas como Defcon, el main stage del Defcon tiene que haber el mejor de cada genre. Sí. Si Unicorn estaba el mejor de su genre, ok, main stage. Y también Thunderdome, no importa, no importa, tiene que poner Dark Raver y Invitral juntos, como Phantasm y Wacom en el mismo cartel. Io creo que hasta el COVID ha cambiado una cosa fundamental, cómo la gente escucha la música. Que entiendo que antes, muchos años antes, tenía que comprar recopilatorio. En España tenía recopilatorios súper importantes de Panairi, de Scorpia, Central, de claro. sí, Central. Y dopo tenemos Facebook, cosas así, y va a seguir el artista. Ahora la gente, yo también, yo primero, yo escucho la playlist. Puede ser mi playlist o puede ser una playlist de alguno, de Miguel, no sabe quién es. Me gusta que lo que pone en la playlist, ok. Save es mi playlist ahora. Y en la playlist puedes trovar de todo. Puedes trovar un tema de Hunters e il tema dopo de Destroyer y Tium. Y no pasa nada, no pasa nada. Y así creo que la gente ahora está acostumbrada de escuchar de todo.
Y así creo que la música y también las fiestas tienen que volver en esa dirección. Pero Italia, Holanda, están, ok, esa sala es así, esa sala es así, mucho... Muy cuadrados. Sí. Pero creo que va a cambiar. Pero España y Francia, soy seguro, están 2-3 años más avanzados que los otros. Sí, ahorita que dices lo de las playlists y eso sí, o sea, si te pones a pensar antes, solamente comprando la música podías llegar a escuchar cosas nuevas. Sí. Hoy en día, o sea, y sobre todo si no era música comercial, si era música comercial, pues bueno, en la radio, ¿no? O Sí. en TV, o no, vete a saber. Pero era muy difícil el poder conocer cosas nuevas. Y pon tú, si te gustaba un género, pues tenías que comprar un disco y pues eso te costaba. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, o sea, que me compré, no sé, el primer disco, cuando me compré el de Linkin Park, el de Hybrid Theory, y de ahí que me lo escuché, sí, o sea, yo me acuerdo que lo escuché como 5 meses seguidos, ¿sabes? Entero una y otra vez, y no escuchaba otra cosa. Sí. O sea, entonces era como de, pues no tenías tanta oportunidad de conocer música nueva porque lo que veía era lo que llegaba a escuchar en MTV, que había un programa en la noche que ponían de repente cosas de metal y era todo. Y entonces hoy en día ya tienes eso, lo que dices, pues te puedes meter a una playlist, que de yo lo que hago, o sea, yo me meto a varias playlists de hardcore, hardstyle, o sea, que tienen releases, voy escuchando como lo que sacan y lo que dices, o sea, son tantas que no puedo escuchar todo, pero ya te puedes nutrir de distintos géneros, ya las playlists no son tan clavadas en nada más va a ser de este género, entonces como que, pues sí, te puedes abrir tu mente y qué cool que aquí en España esté pasando esto porque también hace que puedas disfrutar otros géneros y yo lo he visto, o sea, en fiestas que, lo que digo, o sea, que son variados y no es como que la gente se vaya a ir porque están tocando otro género, o sea, sino que pues se pone a escuchar, a ver como que, a ver si le gusta, o sea, no sé, siento que ya están más abiertos a escuchar cualquier otra cosa. Sí. Y también, no, imagina, estás en una fiesta, que tú vas a una fiesta porque te gusta hardcore. Y esa fiesta tiene un disc jockey de, sabe, una hardstyle, euphoric hardstyle. Va a escucharlo, no te gusta, no pasa nada. Voy al bar, voy a las EOS, voy a fumar un cigarro, 1 hora y voy a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O diferente puede ser que, ok, no es de mi género, pero sabes que me gusta. Puede ser también así, para conocer nueva música, nuevas cosas. No, yo creo que es una cosa muy, muy positiva. Es el trabajo que estamos haciendo ahora de pinchar de todo, proprio de todo. Ahora estoy pinchando música de Elite y también música que me gusta de Terror y Speedcore al final. Sí, que me gusta, no me importa, Claro. honestamente no me importa, no me importa. Y claro que hay Millennium, que los temas de Art of Fighter que conocimos y todo, pero también, como tú dijiste, no se puede continuar a pinchar el mismo tema, la misma canción, años dopo años. Claro, si voy a pinchar en un lugar nuevo, tengo que pinchar 2-3 temas que me conocen por eso. Pero tenemos que volver a cosas nuevas y yo necesito música que no tiene esa cosa, que no es estándar, que es diferente, que tiene una esencia. Quello que voy a hacer últimamente muchas veces es recibo temas nuevos de otros productores o voy a comprarlo y poi voy a editarlo todo, porque puede ser que 5 segundos, 10 segundos, porque hace un cambio de bombo en el final del tema, pero para mí eso es la parte principal del tema. Voy a reconstruir como me gusta a mí, como ser porque es la única cosa, pues, y también como mixo yo. Ahora mixar el disc jockey, el trabajo de disc jockey es una cosa solo, mucha gente piensa que disc jockey porque tú estás en cabina, haces foto en cabina, tú eres un disc jockey. No, es una cosa diferente. Tiene que seleccionar el tema y todo, pero tengo que mezclar, me gusta mezclar.
y no me gusta estar así, hacer el bailo o la foto, la cosa. Muchos temas ahora no tiene espacio para mixar, porque tiene el principio está trrtum, Sí. trrtum. Y no quiero esto, yo quiero tum, 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 y un otro tema encima. España, la primera vez que nosotros como Art of Fighter volvimos en España, están locos eso, como mixan. ¿Por qué así? Imagina el central, 4 vinilos, Wama y Abi juntos, o también en Ponaire, la misma cosa. Temas su temas juntos. Tenía el bombo de uno, el cantadito del otro, el tresica así, y un otro tema así. Mezclando 4 canales, 4 temas juntos. Esto es mezclar. Te puede gustar, no te puede gustar, pero eso es hacer el disc jockey. Y ahora mucha gente dice, no, ¿por qué construir una parte en el tema que no la necesito? Porque voy a pinchar muy, muy rápido y voy directamente a breakdown, a la pausa, y poi voy a poner un otro tema. Porque tengo que construir 1 minuto de ritmo, de cosas, pero lo necesito. Es como la techno, como el techno. Ellos tienen la parte para mezclar. Tiene 1 minuto, 2 minutos en el principio, que es solo ritmo. Pero hoy, si voy a bailar, yo necesito del bombo. Si escucho set ahora de uptempo, cosas así, yo creo que el bombo es el 20-30% del total. Tiene muchísima pausa y subidón, pausa y subidón, pausa. El bombo está poco tiempo, mucho poco tiempo. Sí. Yo creo que el ritmo tiene que ser siempre, tiene que siempre tener su... Ir marcado. Sí, yo creo que sí. Sí, que justo ahorita que también comentabas esto, pues es que hoy en día, o sea, ya hasta los temas no están de más de 2 o 3 minutos, o sea, y lo que dices, o sea, ya los DJs, los artistas, como dices, pues sí, no están mezclados, o sea, lo único que hacen es ponerte una canción sobre otra, o sea, una tras otra, tras otra, tras otra, porque las mismas canciones no se prestan a que se puedan mezclar, que de hecho, ahorita que pienso, pues antes sí se hacían mucho el que sacaban un tema y después sacaban el mismo tema, pero con extended edit, ¿no? Sí. Que era como para que pudieras mezclarlos, pero como que cada vez ya se está perdiendo más esa práctica de sacar como que un tema para que se pueda mezclar y ya es como de, pues no, a ver, yo siento que lo que hacen hoy en día, que pues igual tampoco tiene que ver con ser un DJ, es el hacer edits, ¿no? O sea, que tienen una canción y la van cambiando, le editan, le hacen cosas para que entonces cuando estés en vivo no sea como que lo mismo, ¿no? No me estén poniendo de que sus 20 canciones una tras otra y listo, sino que al menos tengas como una experiencia distinta. Pero es que sí creo, pero es que sí siento que justamente el hardstyle y el hardcore, o sea, el raw y todo, o sea, como que ya se están volviendo canciones tan cortas que, o sea, es que no hay como que forma de mezclarlas realmente. Sí, está súper. Tenemos temas ahora de 1 minuto y medio, 1 minuto, también edit y cosas, pero es como puede crear una historia, no es nada, es solo una melodía, una voz y un bombo. Es una cosa diferente, claro, ok, puede ser muy bueno, pero no es un tema. Es un tool, un edit, una cosa diferente. Necesita de un poco de tiempo para hacer ese desarrollarlo. Sí. Pero si tiene que hacer un tema nuevo cada semana, cada mes, y mucha gente, muchos productores, no tiene de hacer solo un tema para ellos, porque tiene probabilmente, ok, yo voy a hacer mi proyecto musical principal, pero también estoy trabajando como voz producer por 5 otras personas. Y también cada mes tengo que hacer 6 temas, uno para mí y 5 para los otros. Es posible, claramente, pero es muy difícil de hacer cosas diferentes o experimentar si tiene ese tipo de trabajo. Pero es un trabajar diferente. Está haciendo música para vender o para ser en el main stage o en el festival, o
estás haciendo música porque te gusta o porque... Y en el medio tenemos muchas variaciones de esto. Pero es un poco così, un poco de prisa, un poco de i social también que te dicen, ok, ninguno tiene atención ahora. Ok, verdad, pero si haces un tema súper bueno, puede ser un tema cada año, estás seguro que si el tema está en una hit nel tuo genere, por ejemplo, Wanna Play Prophet, ¿lo conocen? Ok, es una hit súper. Vamos a pincharlo por 10, 20 años más. No necesita de ser un nuevo Wanna Play. Te basta uno. Te basta uno, sí. Bueno, ok. Y no necesita de social, no necesita de nada. Ancora, Sefa es un tío que usa social network poquísimo. ¿Y qué pasa? Está súper popular. Es una cosa que de competición, pero un poquito mala. Creo que un poquito mala. Y la gente piensa, soy un artista, tengo que ser también un businessman, tengo que hacer cosas por el business. Sí, verdad, pero primero la música. Y comprar música y pretender, este es mi nuevo tema, pero no es tu nuevo tema. Ha pagado alguno para hacértelo. Y ahora está muy mal porque tenemos más que el 50% de disc jockey, de artistas así. Es un momento un poco raro. Sí. Eso, justo apenas estaba hablando con Wrong Sequence y me estaba contando eso. Me dice, o sea, de verdad te volverías loco sabiendo la cantidad de artistas que están ghost producidos. Él me dijo, me dice, podría decir que es el 70% de los artistas en total que están, o sea, ghost producidos. Y yo me quedé así de, ¿what? O sea, entonces eso quiere decir que 3 de cada 10 artistas que me gustan, o 4, van a estar haciendo su música y los otros no, y yo me creo que ellos hacen su música. Eso sí me vuela un poco la cabeza. O sea, sí es como... Pero, a ver, eso también habla mucho de que sí, el marketing hoy en día pesa más que muchísimas cosas. O sea, pesa más el cómo te manejes que realmente la música que estés haciendo, porque pues al final estamos hablando de que es gente que no le está dedicando su creatividad o su alma a ciertas canciones. Que a ver, también aquí hay una diferencia entre los que son coproductores y que se involucran en el proceso, que eso sí lo veo yo bastante válido, y están los que nada más así pues compran las canciones y se está mucha variación, está como blanco y negro y tienes todos los colores en el medio, claro, cioè conoce persona que está disc jockey súper bueno, disc jockey veramente súper bueno, no puede hacer música porque no sabe cómo hacer cosas y necesita de un productor, de un ghost producer para hacer su música. Warface siempre lo ha dicho, yo tengo un producer. ¿Dónde está el problema? No veo ningún problema. El problema es la nueva chica que tiene 20 años, que está súper guapa, bien, ok, puede pinchar, porque claro, en una semana todo pueden pinchar con el CD jockey, ahora está súper fácil. Y me dice, ¿es mi nuevo tema? No, es tu nuevo tema. Simplemente te han nacido un tema para ti. Y tiene una buena imagen, y tiene todo, puede usar el social muy bueno, ok, claro, va bien, es un trabajo diferente. Y en el medio está mucha persona, pero tenemos artistas que están en el top, y no hace nada, solamente va a pagar a ese productor, eso, ok, poner música. Es un poco por la gente, por tus fans. Yo creo que está un poco malo, pero es mi opinión. Yo lo entiendo, es un business, es una manera diferente de hacer esas cosas. Sí. A ver, yo a ver, yo creo que aquí la culpa es realmente del momento en el que se acercó tanto el ser DJ con la producción, porque hoy en día no, o sea, hay muchos, ¿no? Que de hecho les gusta, o sea, les apasiona el ser DJs, pero igual y nunca no tienen el don para crear música. Y hoy en día, si tú no produces tus propias canciones, para el mundo parece como si no fueras nadie. Y aquí ya se vuelve un problema, ¿no? Que ya entonces ya no tienen como que muchos eventos, ya no los quieren contratar. ¿Por qué? Porque ya no hacen sus producciones. Entonces, yo siento que muchos se vieron en la necesidad
de decir como de, bueno, no te estoy hablando de los nuevos, ¿no? Sino yo te hablo de como de gente Sí, no, que en claro, algún claro, te momento, entiendo o perfectamente. sea, que en algún momento sí dijeron como de, pues, ¿qué hacemos? O sea, y hoy en día es lo mismo, o sea, si hay alguien que es muy buen DJ, pero no se le da la música, pero pues quiere salir a tocar, ¿qué hace si de verdad no se le da? Entonces, pues es cuando yo siento que, no todos, obviamente hay algunos que nada más lo hacen porque quieren ser famosos y le van a invertir a su imagen o tienen buena imagen o incluso que la industria los impulsa, ¿no? Dicen así, o sea, porque pues Claro. debe de pasar aquí también como pasa en el pop que crean estrellas, o sea, aunque sea de nicho, deben de haber estrellas creadas nada más para que... Esattamente, quello che dice pop. Io credo che ora non è un problema eso, in generale, perché è il mondo che sta así. Però io tengo un problema con esa cosa perché hardcore no tiene que ser pop. Non è una música pop, non è música comercial. Claro, se puede comerciar, se puede vender, porque tiene un mercado y todo, pero tenemos que ser los extremos y los diferentes de los otros. Si nosotros hacemos la misma cosa que el pop, no es hardcore, es una cosa diferente. Es música pop y hard, con el bombo hardstyle, hardcore, que es completamente diferente. Para mí, hardcore es un club oscuro, buen sonido, poca iluminación y bailar. Buena música y bailar. Eso es hardcore para mí. Los mega eventos, el fuego, eso, sí, pero no pasa nada, no es eso la cosa. Cuando volvemos a ser así comercial, ma comercial porque puedo vender, puedo ganar dinero, hacer cosas por el dinero va a poner la música en un nivel diferente, ¿no? Para mí. Pero entiendo completamente que, ok, ¿por qué no? Tiene un mercado, tengo que hacer así, tengo una buena imagen, puedo vender cosas, tengo solo que necesito un poco de música. Tiene mucha gente que vende música, ¿dónde está el problema? Es solo que, ok, no es hardcore, es una cosa diferente. Estamos haciendo como happy hardcore en el final de años 90 en Holanda. El mismo. Estaba súper comercial, estaba così, y dopo, boom. Porque ¿dónde está EDM ahora? EDM, música EDM. Sí, no, ya. Es el mismo, es el mismo. Tenemos que poner hardcore o hardstyle como EDM. Ok, perfecto. 1 o 2 años, todos a casa. No, que a ver, por ejemplo, yo siento que lo bueno de la tendencia que ha habido en estos géneros, en el hardcore y en el hardstyle, es que se han ido a ser más duros. Son más duros, más fuertes, más rápidos. De hecho, yo hasta lo siento pues menos digeribles, por decirlo así. No puedes comparar, por ejemplo, el Euphoric de antes o el hardcore de antes, o sea, por ejemplo, el raw o compararlo con el uptempo. O sea, como que la evolución se ha ido más hacia endurecerse, pero igual de esa forma ha crecido en fanáticos, pero en fanbase de verdad. No gente. Es que, por ejemplo, ahí con el EDM también lo que pasaba es que, y yo me incluyo, yo decía EDM, pero pues eran muchísimos subgéneros. Y por ejemplo, hoy sí dices como de hard, y la gente sí sabe, o sea, como que identificar los subgéneros dentro del hard, como que la gente sí, dentro de este mundo sí es más clavada en que, pues en saber definir o poder identificar como que los tipos, los géneros que les gustan así. Y sabes que también me gusta que al final sí es una escena en la que no, aunque sí pueden tener como escenarios bonitos y bueno, bonitos, o sea, que están cool, que están arreglados o así como por ejemplo en Defcon, siguen sin utilizar el tema de muchos visuales. O sea, tú vas a Defcon y no ves LEDs, no ves pantallas, no ves cosas que realmente te distraigan. O sea, entonces como que siento que todavía se conserva esto, debe de haber algunos que no, pero se conserva esto de enfocarte más en la música que en cualquier otra cosa. Porque ya hay otros lugares donde, pues, por ejemplo, muchísimos eventos de techno, no se piensa en el Afterlife, que ya nada más es ver los visuales, es un show, pero realmente ya no estás ahí por la música. Y al menos Pero el visual es de gente como Afterlife, el visual es parte de la música, porque lo hicieron el mismo productor que hace la música. Es parte, ok, te voy a escuchar la música y también te conecto el visual con... Tú dices que no tiene visuales así, pero yo veo
este escenario gigantesco, muy grande, tiene muchas cosas en el palco, fuego, no tiene el LED wall, claro, ma tiene muchas cosas diferentes que te distraen de la música. Y, es diferente, es simplemente diferente, pero entiendo quello che dice, entiendo quello che dice. Es que yo sí siento, por ejemplo, o sea, y comparando un tipo Afterlife, o sea, que en el que hay demasiados visuales, la gente no está bailando ni siquiera, o sea, está grabando. Todavía si vas a Defcon, o sea, aunque tengas este escenario gigantesco, la gente está bailando, o sea, la gente se lo está pasando mucho mejor. Entonces, es a lo que voy, o sea, aunque sí haya como que cosas, sí, vistosas, pero no siento que igual acaparen toda tu atención, porque lo ves, sí está magnífico, pero pues puedes seguir, no sé, no, siento que no te atrapa tanto como otro tipo de visuales. Me gusta un montón la escena hard en general, por eso, porque tenemos una fortuna súper grande, que la gente le gusta la música y viene a bailar por la música, no por, ok, está como, sabe, Tomorrowland. Mucha gente va a Tomorrowland no por la música, solo porque voy a Tomorrowland. No me importa chi pincha, pasa nada. A un Defcon, a un Thunderdome, tú vuelves a un Fabric o a alguna fiesta de arte. O el Masia, por ejemplo, voy a Masia porque es Masia, porque tengo que bailar esta música y sí, puedo conocer todos los temas o puedo conocer ningún tema, no me importa, pero tengo voy a bailar, me gusta eso, me gusta de compartir esa música con otras personas y tienes esta atmósfera única, un Defcon, que es lo que me gusta más de todo, ver muchísima gente de toda parte del mundo. Tiene gente de México, tiene gente de Australia, Argentina, Norvegia, Italia, España, todos juntos por una cosa, porque le gusta electrónica hard. Y es una cosa súper, súper. Y no creo que lo tiene otro género musical. Lo tiene diferente, puede ser que tiene diferente. Ahora ancora Art Techno está muy popular, pero la gente no conoce la música. Va porque le gusta el ambiente, le gusta la experiencia, pero la música está diferente. En hardstyle, hardcore, uptempo, toda la música hard, tenemos temas que dan, que tiene sentimiento, que te ponen un sentimiento. Algunos temas, ok, tiene el bombo como todos los otros, tiene la melodía o tiene eso, pero te pone un sentimiento real. Es una cosa de la música poder, yo hago un tema y te creo una emoción a ti que escucha mi tema. La misma cosa como disc jockey, pongo el tema para 1000 personas y 1000 personas tienen esa emoción en ese momento. Es una cosa única. Y energía que se mueve en el hard, esa energía está 1000%. Es súper, súper. Es porque, creo que es eso, porque muchísima gente, ok, bien todos los otros, me gusta eso, pero música es diferente. Como tú dices que tú escuchas de metal, de cosas así, es el mismo. Nosotros, yo, Luca, escuchábamos de punk, Sum 41, Pennywise, músicas así que tiene... Yo creo que está muy similar a la música que hacemos de Millennium, así, porque tiene energía, pero tiene también armonía, melodía, puede ser triste, puede ser feliz, puede ser muchas cosas. Pero está similar. El metal, tenemos black metal, está completamente diferente, thrash metal más. O también tenemos Metallica, que me hacen Happiness Matter, está súper lento, diferente. Y la gente que va a escuchar de metal está súper dedicada también, conoce esos temas, conoce la emoción, está muy, muy parecido. Yo creo que está muy parecido. Sí, es que al final siento que son géneros que son muy enérgicos y que conectan mucho con la gente, lo que dices. O sea, al final son temas, o sea, tienen temas que tienen alma. Lo que decías justo de la escena hard yo creo que también se me hace la mejor que
que puede existir. Y yo cuando le he contado a amigos, por ejemplo, que no les gusta el género así, sí, les digo, es que lo que tú vives en Defcon o en Decibel o pero más en Defcon, Único. porque es que es único, porque nunca, yo creo que en ningún otro género, o sea, y sobre todo de electrónica, vas a ver a toda la gente, o sea, con la misma energía, coreando todas las canciones, o sea, ves a tantas personas con la misma sensación y siendo tan felices, que es algo que no he visto en otro lado, ni creo que vaya a poder ver, o sea, es un género que de verdad conecta mucho con la gente. Yo siento que es eso, o sea, como que conecta mucho con la gente, y eso hace que lo disfrutes aún más, y no sé, o sea, sí se me hace muy especial, siento que no hay nada parecido a lo que ocasiona la música hard. Verdad. Yo creo que para mí hardcore es el género principal de todo, porque yo puedo poner en un tema hardcore, puedo poner jazz, puedo poner metal, puedo poner música clásica, no pasa nada, ¿no? Puedo ser súper lento, súper rápido, súper duro, feliz, triste, no tengo ningún límite, ningún línea. Puedo experimentar como que creo. Pero esa cosa también, semana pasada, por el 25, por la fiesta del 25, toda mi familia venía a mirar la fiesta. Y estaba la primera vez que mi madre me ha visto pinchar en 25 años. Sí. ¿La primera vez? La primera vez, la primera vez. No, la primera vez y también la primera vez en una fiesta de hardcore. Una fiesta de hardcore. En principio me decía, ¿qué pasa? ¿Qué problema tienes la gente? ¿Por qué bailas así? Que no entiendo. Y por el final me ha dicho, ok, ahora lo entiendo, qué energía, ok, no me gusta cómo bailan, como cosa, pero qué energía. Es claro que está sucediendo una cosa diferente y tiene que volver a una fiesta arte para hacer esta experiencia. Sí. Sí, lo que se vive en las fiestas hard, de verdad, yo creo que es imposible sentirlas en cualquier otra fiesta. Sí. Oye, Cristian, que por cierto, bueno, ya casi vamos a terminar. Nada más te quiero hacer 2 preguntitas más. Bueno, te quería hacer varias más, pero lo que voy a hacer es que lo voy a dejar para una segunda parte. Pero bueno, ahorita ya nada más te quiero preguntar 2 cositas. Una es, ¿cuál es tu lugar favorito para tocar aquí en España? Es imposible. Me gusta, como estructura, como todo, yo creo que Sala Groove es una de la mejor, porque la producción está siempre de nivel súper alto, el sonido está súper bueno, me gusta el facto que es simplemente un rectángulo. No tiene nada, tiene solo la pista, y tiene solo que bailar, pero muchísima. Me gusta España, me gusta la gente más que el club o la situación. Me gusta todo por eso, porque tiene una energía diferente. Yo creo que la entiendo un poco porque estamos similar. España también ha estado el primer lugar donde habíamos pinchado por el sábado en Scorpia, creo, en 2001. Y así es también personal, es una cosa, siempre España está muy generosa con Art of Fighter, siempre ha gustado y siempre a nosotros se ha gustado pinchar en España. Está una conexión particular. ¿Y ya sabías hablar español antes de empezar a venir a España o fue a raíz de que empezaron a viajar más o lo aprendiste desde pequeño? ¿Cómo fue que aprendiste español? Tenía una novia en 20 años antes que estudiaba español y un poquito así y dopo sí, viajando, pinchando un poquito más. Me encanta, me faltan palabras, tengo que aprender más, pero me encanta. No, pues yo la verdad te escuché bastante bien y bueno, ahora sí te voy a hacer la última pregunta y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard? Como quieras, como quieras. Honestamente no me importa de ser recordado, pero si una cosa, ok, ha intentado de hacer cosas diferentes y cosas con un alma y no solo por trabajo, por cosas.
para mí es una cosa personal. Cada tema, cada gráfica, cada cosa que haces es una parte de mí que te doy eso. Sí, tu fighter es un poquito diferente de los otros. Me gusta, no me gusta, no me importa, pero sí, se puede recordarme así, perfecto. Perfecto, Cristiano. Oye, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Por este ratito. Muchísimas felicidades de nuevo por tu 25 aniversario, que eso, Gracias. muy pocos, muy pocos. Sí, de verdad. sí, muchísimos años, muchísimas cosas con Luca y Matteo, que sí, muchísimas fiestas, temas y cosas. Está un buen 25 años y la fiesta estaba genial, genial, veramente genial. Qué increíble. Pues que vengan otros 25 más al menos. Espero que sí. Por favor. Sí. Oye, y pues por cierto, ya que si alguna vez estás por aquí por Madrid, pinchando, avísame para ir a verte y saludarte, ¿vale? Y de todos modos, me gusta. No lo puedo decir, pero tenemos una fiesta muy pronto en diciembre en Madrid. Está súper buena. Perfecto. Sí, está una... Bueno, ya cuando puedas me avisas y a ver si puedo ir y ahí nos echamos una cervecita o algo, ¿vale? Perfecto. Gracias de la entrevista y gracias de verlo contigo. Hasta pronto. No, muchísimas gracias a ti, de verdad un placer y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos pronto en un episodio más. Por favor, suscríbanse al canal. Chao, chao. Chao.